Muy buenas a todos nuestros compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo que nos tocó realizar la práctica de nanopartículas de plata. Estamos conformados por Andrea Martín y yo, Javier Rivas Moreno. El objetivo de esta práctica es como tal asociar el color que se obtenga de cada uno de los viales o de las muestras a alguna formología conocida, así como realizar análisis de las muestras en disolución expuestas al sol con papel celofán a temperatura con una lámpara, en este caso luz artificial, y asimismo se busca analizar muestras con plasmones y su relación con la luz solar. Bueno, como contexto histórico tenemos que la copa de Licurgo es el ejemplo más conocido del uso de nanopartículas, ya que pues esto se llevó a cabo en el siglo IV después de Cristo. Esta copa muestra nanopartículas de oro y plata y llamó la atención debido a que cuando se ilumina de modo que la luz se refleje, es posible apreciar un color verde, pero cuando la luz se transmite, el color pues se vuelve rojo, observando así un efecto de dicroísmo. Bueno, pues tenemos que la nanociencia es el estudio de cosas muy pequeñas, tiene un carácter interdisciplinario y la nanotecnología es un campo justamente multidisciplinario donde se busca entender, caracterizar, manipular y explotar las características físicas de la materia a una nanoescala. Bueno, pues tenemos que la plasmónica está relacionada con la localización, una guía y también una manipulación de ondas electromagnéticas, que se da más allá del límite de la difracción y hasta una escala nanométrica. El componente clave de la plasmónica es un metal, ya que este soporta los modos de polaritón del plasmón superficial. Esto es decir, que son ondas electromagnéticas que se acoplan a ciertas oscilaciones. Estas oscilaciones son colectivas de electrones libres que se encuentran en el metal. A cierta determinada, pues sí, a cierta frecuencia de excitación, la oscilación entra en resonancia con la luz incidente, lo que da como resultado pues una oscilación de los electrones en la superficie. Y esta frecuencia de resonancia de los plasmones se relaciona con la morfología de las nanopartículas en un material. Tenemos que las nanopartículas de plata, en este caso, muestran diferentes morfologías, ya sean esféricas, hexagonales, triangulares, cúbicas, decaedras y similares a alambres. Estas nanopartículas muestran excelentes propiedades antibacterianas, antifúngicas, antivirales, por ejemplo. Aquí podemos observar una tabla donde se muestra el color, la forma, el tamaño y el plasmón en nanómetros. Bueno, pues el experimento consistió en dos partes. En la primera parte, que fue realizada en el Laboratorio de Física Contemporánea, este experimento consistió en la preparación de muestras madre de nitrato de plata y citrato de sodio. Se realizaron procesos diferentes. Para, para el primer juego de muestras se utilizó una parrilla en la que se calentó esta solución de citrato y se agregó nitrato en punto de ebullición. Después se hicieron muestras con boridruro y por último se prepararon viales para llevar a casa y poner muestras al sol a 24, 48 y 72 horas, luz artificial a 24, 48 y 72 horas y papel celofán. Para la segunda parte del experimento se realizó en el ICAT, se volvieron a realizar nuevamente muestras madre de nitrato de plata, de borirruro y de citrato. En este momento lo que se hizo fue exponerlas a diferentes tipos de colores en las cajas que se muestran en la presentación.
Estaban tapadas y como se ve en la imagen, tenemos muestras expuestas a focos de colores. Había violeta, azul, verde, amarillo, blanco y verde LED, de las cuales cada 30 minutos se tomaron fotografías para observar su evolución, obteniendo al final 4 horas en total para las muestras. Finalmente se analizaron todas las muestras obtenidas. En la imagen superior se muestran todo lo que se obtuvo contando las del laboratorio de contemporánea y en el ICAT, a través del programa Sectra Suite, con el cual obtuvimos los espectros de absorción que dependían de la longitud de onda. Bueno, pues tenemos resultados. En la primera fotografía podemos ver las muestras calentadas en la parrilla, que se calentaron alrededor de 28 minutos y de ahí se fueron sacando las muestras cada 5 minutos. Aquí podemos observar un pequeño cambio en la coloración de estos viales. En las imágenes que se encuentran a la derecha tenemos las muestras puestas bajo el sol a 24, 48 y 72 horas. Las últimas imágenes del lado derecho, las muestras que se ven en blanco, son las muestras de papel celofán verde, morado y azul. En la parte de abajo, en la imagen inferior izquierda, podemos observar las muestras que se obtuvieron con boridruro a diferentes concentraciones. Y en la esquina inferior derecha podemos observar los viales que fueron puestos a luz artificial a 24, 48 y 72 horas. A continuación están las muestras obtenidas en el ICAT con los focos de colores. Del lado izquierdo de cada una se encuentra un vial de referencia para comparar los colores, donde podemos observar la diferente coloración dependiendo de los focos a los que fueron expuestos. Bueno, pues aquí podemos observar en las gráficas de la temperatura cómo se muestran de cierta forma los plasmones que se encuentran marcados en las muestras de 10, 15 y 0 minutos más o menos, alrededor del 420, algo por ahí. Podemos observar que se encuentra pues una morfología un poquito parecida a la triangular. Por otro lado, en las muestras de Boridruro, podemos observar que solamente se alcanzan a notar en las muestras de 5.4 y de 10 los plasmones. De ahí en fuera, pues podemos observar prácticamente una línea recta. Para las muestras de foco artificial no se observa claramente la presencia de un plasmón. Esto es posible ya que las nanopartículas fueron uniéndose entre sí, entonces terminaron a, a un tamaño macro, por lo cual ya no es posible observar esto. Lo mismo sucede con el papel celofán. Y podemos observar en el sol a distintos tiempos, a 24, 48 y 72 horas, que se encuentran plasmones en 24 y en 72 horas. Podemos notar que en 48 hay mucho ruido hasta cierto punto y como se puede observar en la foto, era una muestra bastante turbia, por lo que podemos observar que hay una morfología triangular en las muestras de 24 y de 72. Para la parte de los soles diluido, como mencionó mi compañera, había muestras que se mostraban muy oscuras y pues muy difíciles de analizar, por lo que se procedió a diluir las muestras en agua ionizada. Empezamos a partir de 0.45 mililitros, agregando cada 5 mililitros de muestras de sol ya expuestas y hasta llegar a
55 mililitros, de donde dimos el salto a 2.5 mililitros. Esto se replicó con las soluciones de 48 y 72 horas, donde las gráficas muestran aproximadamente el mismo patrón y al ponerle más muestra de la original a la disolución, observamos que crece la parte de la absorbancia en ambos casos, con excepción del caso de 0.5, en que no sabemos por qué nos dio muy cercano de 0.45. Podemos suponer que esto es debido a las incertidumbres que al ser muy poquita la muestra se empalman, pero al pasar a 2.55 logramos alcanzar a ver mejor los picos. Después de esto aquí tenemos la parte de la gráfica para los focos de colores en el ICAT, con amarillo, azul, verde, violeta, blanco, verde LED y nuestra referencia, donde observamos que dependiendo del color que tenían los focos, hay un desfase en la longitud de onda en los picos obtenidos, asimismo, pues en los máximos que se obtienen. También a la derecha tenemos un análisis de los colores a través del tiempo, de donde podemos observar que a partir de nuestra investigación y de los colores obtenidos, la muestra de referencia nos darían nanopartículas esferoidales. Por ejemplo, la verde LED tendríamos triangulares, la violeta hexahedrales y la amarilla triangulares igualmente. Como conclusiones, podemos afirmar que efectivamente se puede asociar la longitud de onda del espectro a una determinada morfología. Además de esto, logramos observar variaciones en los espectros obtenidos dependiendo de la sustancia y los métodos utilizados. Por ejemplo, en el caso de las sustancias tenemos que eh, algunos métodos, bueno, en algunos métodos solo cambian la absorbancia, permaneciendo los picos de la longitud de onda original, como las diluciones del sol, el foco artificial y el borilruro, así como un aproximado de las temperaturas para 10, 15 y el resto que obtuvimos de la muestra. Con otros métodos también logramos observar la diferencia en los picos de la longitud de onda, como acabo de mencionar, en las muestras obtenidas en los focos del ICAT, y podemos confirmar que el boriluro actúa como un reductor fuerte, ya que a la hora de interactuar con el nitrato de plata, tenemos una tonalidad diferente en el momento que estés colocado. Al contrario del citrato de plata, que actúa como un reductor débil, ya que necesita energía extra. De esta práctica podemos concluir que es muy importante conocer la morfología de las nanopartículas, ya que, pues dependiendo de su morfología, van a tener diferentes aplicaciones. Muchas gracias por su atención.